Bueno, hoy vamos a estudiar uno de los relatos más emocionantes de las Sagradas Escrituras. Este relato se encuentra en el libro de los Jueces, en el capítulo número 6, y en ese capítulo y en otros se relata la historia de Gedeón y su victoria contra los madianitas. Pero en este primer tema, en esta primera reflexión, vamos únicamente a ver el preámbulo de la historia de este gran personaje bíblico. Voy a leer el capítulo número 6 del libro de Jueces, donde encontramos este preámbulo de la historia de este gran hombre de Dios llamado Gedeón. Voy a leer algunos versículos de la Sagrada Escritura. Les invito para que oremos a Dios antes de leer la Biblia. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos permites abrir tu sagrada palabra. Hoy voy a leer algunos pasajes del libro de los Jueces. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos no solamente comprenderla, sino para que sea fuente de inspiración, para que podamos triunfar sobre nuestros problemas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ya tenemos aquí la Sagrada Escritura y vamos a leer el capítulo 6, los versos 2 en adelante. Dice así: Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta allí vamos a leer. Esta época fue una época muy difícil en el pueblo de Israel, porque no había líder que organizara un ejército para pelear en contra de los enemigos que invadían el territorio de Israel para devastarlo, para dañarlo, para quemar las cosechas, para robar sus ganados, el ganado vacuno, el caprino, las ovejas, en fin. Había hambruna en Israel por causa de los vecinos, los madianitas especialmente. Tenían un grave problema y no sabían qué hacer. Y como no sabían qué hacer, cuando sembraban, estos lo que se les ocurrió hacer para protegerse fue esconder sus cosechas en cuevas, en cavernas, allí en lo más recóndito de las montañas. Escondían sus cosechas cuando podían cosechar, porque en ocasiones los madianitas venían antes de la cosecha, destruían todos los sembrados, robaban el ganado, mataban y destruían aldeas completas. Era una situación bastante problemática, bastante difícil para los hijos de Israel. ¿Qué podían hacer? Bueno, hicieron lo que podían. Ellos creían que la solución estaba en esconderse. Cuando veían que los ejércitos o las hordas de madianitas venían entrando a la nación, al pueblo de Israel, pues muchos corrían despavoridos, se escondían entre los peñascos, en algún bosquecillo por ahí,
cercano, o se metían a alguna cueva, alguna caverna para librarse de los ejércitos y de las hordas madianitas. Y bueno, llegó el momento en que la situación fue totalmente insoportable, porque pues no podían librarse de esos enemigos que devastaban la nación de Israel. Era una nación, pero no tenía gobernantes, no tenían quien los organizara. Pero en su desesperación, los hijos de Israel, ya en última instancia, no sabiendo más qué hacer, dice la Biblia aquí, que clamaron a Jehová. Eso fue lo mejor, lo que deberían de haber hecho desde hacía años atrás. Pero no, habían tratado de resolver el problema por su cuenta, tratando de resolver el problema, escondiéndose, escondiendo las cosechas, tratando de proteger los bienes que tenían. Y esas soluciones en realidad no resolvían absolutamente nada, porque los madianitas seguían invadiendo, seguían robando, seguían quemando las cosechas, seguían robando el ganado, matándolos, en fin, devastando las aldeas, los pueblos, las ciudades. Y no era una solución definitiva. Pero se les ocurrió lo que se les debería de haber ocurrido desde antes. Dice la Biblia que finalmente los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y yo quiero decirle a ustedes, mis amigos, en esta hora, que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, a veces tenemos problemas que no podemos resolver. Problemas como Israel trataban de resolverlo haciendo cuevas, escondiendo en las cavernas de las montañas, en los peñascos, tratando de esconderse ellos, sus cosechas, sus bienes. Pero todo eso, todos esos eran soluciones temporales, soluciones que no resolvían absolutamente nada, hasta que hicieron lo que tenían que haber hecho, clamar a Jehová. De igual manera nosotros tenemos tantos problemas, a veces problemas con los hijos, problemas en la familia, en el hogar, el coronavirus, las enfermedades, el trabajo, perdimos el empleo, no hallamos, tocamos puertas, nadie nos atiende, no hay trabajo, en fin, los que tenemos un negocio se cerraron, hay crisis por todos lados y tratamos de resolver esos problemas solucionándolo de esta manera, de esta otra. Cuando tenemos problemas en el hogar, acudimos a los consejeros matrimoniales, al psicólogo que nos auxilie, pero no resolvemos absolutamente nada con ello. Todo lo contrario, parece ser que cuanto más nos esforzamos por resolver un problema, estos se agravan más y en ocasiones nos parece que estamos en un callejón sin salida. Sin embargo, en esta hora, yo quiero acudir o que acudas a la solución a la que acudieron los hijos de Israel cuando tenían ese grave problema que no tenía solución. Acudieron, dice allí, a Jehová. Acudieron a Dios. Y Dios es el único que puede resolver nuestros problemas. No importa qué problemas sean estos, qué tan grandes sean, qué tan difíciles sean. Tú puedes hoy clamar a Jehová. Y si clamas a Jehová, como los hijos de Israel lo hicieron, Dios tiene solución, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Él tiene salidas que nosotros no vemos. A veces nos encontramos en callejones ciegos, callejones sin salida, pero Dios siempre tiene cómo resolver nuestra necesidad, cómo auxiliarnos en nuestro problema, cómo sacarnos adelante. Por ello yo te pido en esta hora que en medio de esta situación tan difícil, tan problemática,
acudas a Jehová. Ve a Él en oración, pídele a Él, cuéntale tu problema, tu necesidad, tu preocupación, y acude a Él y dile: Dios mío, no sé qué hacer, pero acudo a ti porque confío en que tú tendrás la solución que yo no tengo. Tú me darás la solución que yo no encuentro. Acude a Jehová. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Dios te bendiga. Mientras acudes a Él en oración, comienza a disfrutar de la experiencia de esa solución que Dios te va a dar para honra y gloria de su nombre. Dios te bendiga. Hasta la próxima.